Buenos días. Bueno, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias. Y bueno, quiero darles la bienvenida a esta webinar para tratar los aspectos a tener en cuenta en la relación de las empresas con la administración pública en la crisis COVID-19. Bueno, que forma parte de una serie de 3 webinars en la que también abordamos los aspectos laborales, mercantiles y tributarios. Todas estas videoconferencias de la mano del equipo de expertos de cada una de estas materias del despacho Montero Aramburu Abogados. Y bueno, y aprovecho para agradecerles esta estrecha colaboración para que estas tengan lugar. Bueno, desde la Fundación FIDE Caja Canarias hemos iniciado un programa de ayuda para dar respuesta a estas necesidades especiales que nos está demandando la situación de alarma del COVID-19 y, bueno, soluciones compatibles con la consigna de yo me quedo en casa. Y lo estamos haciendo con videoconferencias y formación online, aliándonos en la medida de lo posible con las tecnologías de la comunicación, que en estos momentos la verdad que nos están ayudando a conectarnos a todos. Bueno, con esta videoconferencia de hoy tratamos de analizar y resolver dudas sobre cómo gestionar los aspectos de la relación de las empresas con la administración pública derivados de esta nueva situación de alarma generada por el COVID-19. Para esta videoconferencia contamos con la socia responsable del Departamento Público de Montero Aramburu, Canarias, Rosalena Martínez, a la que le doy una cordial bienvenida y agradecimiento por esta colaboración, Rosa. Gracias, muchas Bueno, la gracias. presento, ella es letrada de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha sido directora general del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias y se incorporó al despacho de Montero Aramburu, bueno, hace 5 años, donde es directora del Departamento de Derecho Público y Urbanístico en Canarias. Bueno, nada, antes de pasar la palabra a Rosa Martínez, quisiera agradecer la participación de todos los que nos siguen en esta webinar de hoy, esperando que les sea de ayuda estas orientaciones y recomendaciones para gestionar esta situación especial. Tienes la palabra, Rosa. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu presentación. Gracias a la Fundación FIDE por seguir contando con el despacho en Montero Aramburu en este tipo de eventos de índole jurídica. Gracias por contar conmigo para abordar, efectivamente, como acabas de anunciar, los aspectos desde el punto de vista administrativo más destacados y más relevantes en relación con la crisis de COVID-19. En este sentido, he querido hacer una composición, un planteamiento previo en la situación para manifestar la situación en la que nos encontramos. Estamos en un estado de alarma que tiene su fundamento en el artículo 117 de la Constitución, que ya se refería a una ley orgánica que regulara estos estados de alarma, excepción y sitio. Una ley orgánica que es la 4.1981 de 1 de junio, que solamente se ha aplicado en una ocasión con anterioridad, en el año 2010, como consecuencia de la crisis derivada por la huelga de los controladores aéreos, y que prevé el estado de alarma como un supuesto excepcional que se tiene que adoptar con carácter extraordinario, donde las medidas limitativas de los derechos fundamentales, que no suspensivas, tienen que ser las estrictamente indispensables para mantener la normalidad y con carácter proporcional. En el marco actual nos interesa el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que fue el decreto que declara el estado de alarma, que entra en vigor ese mismo día y en el que nos coloca en la situación en la que actualmente nos encontramos. Con carácter previo, se aprobó el Real Decreto Ley 7/2020 12 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, con una serie de medidas urgentes que, a los efectos que nos interesa, desde el punto de vista propiamente de la administración pública, lo que vino es a declarar de emergencia los contratos a celebrar la administración del Estado, precisamente para atender las necesidades derivadas de la crisis del COVID-19. Y luego, posteriormente, a nivel legal, la última medida es el Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, de medidas extraordinarias en relación con el impacto económico y social del COVID-19, y luego hemos tenido una serie y sucesivas, ingente cantidad de órdenes ministeriales, resoluciones, circulares e instrucciones que se van publicando en el boletín oficial por las autoridades competentes, ya veremos cuáles, y que son las que nos van cada día ir perfilando y delimitando esta excepcional situación en la que nos encontramos. La finalidad del Real Decreto, tenemos que tener en cuenta, lo hizo su exposición de motivos, es proteger a los ciudadanos, la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud público. En una consulta de la Abogacía del Estado ya hizo constar que la finalidad del Real Decreto no es
paralizar la actividad económica del país ni tampoco evitar el trabajo. Su ámbito territorial, ya lo sabemos, que es el territorio nacional, y la duración del estado de alarma actualmente es de 15 días naturales. Para que se extiendan más allá de este plazo, es necesario que sea acordada esa prórroga por el Congreso de los Diputados. Todos sabemos que hace apenas 3 días el presidente del Gobierno ya anunció que va a solicitar una nueva prórroga al Congreso de los Diputados, con lo cual tendrá que ser aprobada probablemente durante esta semana, por otros 15 días naturales. En este punto interesa hacer una pequeña reflexión sobre el cómputo de este plazo de los 15 días naturales. La opinión mayoritaria de los operadores jurídicos consideran que este plazo de 15 días empieza a computar desde el momento de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial, esto es, el 14 de marzo, de modo que estos primeros 15 días iniciales vencería esta vigencia el 28 de marzo. De sumarse a otros 15 días naturales, como es lo previsible, nos colocaríamos en el 12 de abril. Hay otros autores, una opinión minoritaria, que aplicando las reglas generales del procedimiento administrativo común, consideran que este plazo empieza a contarse a partir del día siguiente al de la publicación, con lo cual retrasaríamos un día más la vigencia del estado de alarma, nos colocaríamos o bien en el 29 de marzo o en su caso en el 13 de abril. No obstante, y luego veremos la importancia que tiene es precisar el momento de finalización del estado de alarma, consideramos que debemos de, ante esta incertidumbre, pues recomendamos ir por la solución más desfavorable, la de considerar que los 15 días empiecen a computarse desde el momento de la publicación del boletín, con lo cual terminaría en principio el próximo 28 de marzo o en su caso el 12 de abril. La autoridad competente, esto es una cuestión importante porque con la declaración del estado de alarma se produce una excepcionalidad en el normal ejercicio de las competencias por parte de nuestras administraciones públicas. Digamos que ahora está concentrado todo el ámbito de decisión y el poder en el Gobierno de la Nación, en los 4 ministerios que ustedes ven ahí en esta presentación, en el Ministerio de Defensa, del Interior, de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana y en el Ministerio de Sanidad. Son ellos los encargados, evidentemente el Consejo de Ministros, en adoptar todas las disposiciones relativas a la crisis sanitaria del COVID-19, de forma que en cierto modo se produce un desplazamiento de la posible competencia de las autoridades autonómicas o de las autoridades de las corporaciones locales. Lo cual justifica que sea el Boletín Oficial del Estado el que continuamente publica disposiciones de esta naturaleza y no así los boletines oficiales autonómicos o provinciales. No les voy a repasar para centrarme expresamente en el aspecto administrativo, no me voy a centrar, digo, en las medidas, en las cuestiones generales que adopta el Real Decreto. Ya sabemos, se limita, el derecho fundamental, el derecho a la libertad de circulación de las personas, no se suspende, no sería propio un estado de alarma, se limitan los términos que conocemos, se establece la posibilidad de requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, existen medidas de contención en el ámbito educativo de la formación, en el ámbito de la actividad comercial, equipamiento, actividad de hostelería, restauración, lugares de culto, transporte, etc. Vamos a centrarnos en las medidas que nos interesan desde el punto de vista de nuestras relaciones con las administraciones y también con la Administración de Justicia. Quisiera hacer una breve referencia en este punto a la medida que adopta el Real Decreto de estado de alarma en su disposición adicional segunda sobre la suspensión de plazos procesales, que suspende los términos y se suspenden e interrumpen los plazos en todos los órdenes jurisdiccionales y por tanto también en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que sería el propio de la materia de esta charla. Hay excepciones, en el ámbito propio de la jurisdicción contenciosa se podrán seguir tramitando los procedimientos de protección de derechos fundamentales y a los que se refiere el artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción, que son en definitiva las autorizaciones judiciales para autorizar las entradas en domicilio. Hay una posibilidad que establece esta norma, que es la posibilidad de prácticas de actuaciones judiciales necesarias para evitar perjuicios irreparables al interesado. Esta posibilidad quizás podría permitirnos solicitar, si estuviéramos tramitando ante a un órgano contencioso algún recurso de esta naturaleza que nos afecte o cuya paralización o suspensión del proceso nos ocasiona algún perjuicio, podríamos solicitar del órgano jurisdiccional, en base a esta disposición, la continuación del proceso. Por ejemplo, una tramitación de una licencia, por ejemplo, y que pudiéramos justificar que la continuidad del proceso, la no continuidad del proceso no puede perjudicar nuestros derechos e intereses legítimos.
es posible solicitarlo del órgano judicial, pero desde luego la decisión siempre entra dentro del ámbito discrecional del órgano judicial. En este punto interesa tener en cuenta cómo hemos recibido los operadores, los abogados que trabajamos ante los órganos judiciales, circulares de los colegios de procuradores que salvo los supuestos específicamente contemplados en este Real Decreto del estado de alarma, no nos permiten presentar ningún escrito ante los órganos jurisdiccionales, incluso bajo advertencia de expediente disciplinario. También este Real Decreto suspende los plazos de prescripción y de caducidad. Sabemos que los procedimientos administrativos están sujetos a caducidad, tienen que ser resueltos y notificados en un determinado plazo, y también sabemos que los derechos y los deberes están sujetos a prescripción, deben ejercitarse en un determinado plazo. Pues bien, este Real Decreto suspende los plazos de prescripción y de caducidad en el ejercicio de acciones y derechos. Lo he introducido, quiero hacer referencia aquí, en este apartado en el que nos referimos a la Administración de Justicia, para hacer una breve referencia al cómputo de plazos en la interposición de los recursos contenciosos administrativos. En este sentido, se suspenden los plazos, pero que se reanudarán una vez concluido y una vez terminado la vigencia del estado de alarma. Esto supone, y acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para estos casos, supone que si hubiéramos tenido un vencimiento de un plazo procesal para la interposición de un recurso contencioso durante el periodo de vigencia del estado de alarma, tendríamos que adicionar al periodo que ya se nos hubiera computado, de estos 2 meses, el periodo que efectivamente vaya a estar suspendido o vaya a permanecer la vigencia del estado de alarma. Actualmente son 15 días, pero es muy probable que sean 30 días más. Si simplemente tuviéramos un vencimiento para la interposición de un recurso que tuviera lugar una vez expirado el plazo de vigencia del estado de alarma, simplemente tendríamos que adicionar a dicho plazo el periodo en el que ha estado suspendido o el periodo durante el que se ha extendido el estado de alarma. Por lo que se refiere a la suspensión de plazos administrativos, también el Real Decreto de estado de alarma se refiere a la suspensión de plazos administrativos, en este caso en su disposición adicional tercera. Aquí dice que se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de todas las entidades del sector público. Y el cómputo de los plazos, dice el artículo, se reanudará en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma, ya sea en el Real Decreto, ya sea en la prórroga que acuerde el Congreso de los Diputados. Se trata de una medida que se aplica al conjunto del sector público, a todos los procedimientos que estemos ventilando ante cualquier administración pública, estatal, autonómica o ante las corporaciones locales. Aquí se utilizan quizás los términos o los conceptos jurídicos de una forma quizás confusa. El término en sí, desde el punto de vista de plazo, el término viene a indicar el señalamiento de un determinado día para cumplir con una actuación que prevea la norma correspondiente. El plazo es el periodo temporal que va entre un día inicial y un día final, durante el cual podemos realizar la actuación de que se trate. También en la norma habla de suspensión y de interrupción. La suspensión, por concepto, supone una congelación en el tiempo. Si teníamos un plazo que estaba caminando o tramitando hasta el 14 de marzo, que es cuando entra en vigor el estado de alarma, ese plazo se ha congelado, se suspende, se paraliza y una vez terminado el periodo del estado de alarma se reanudará en el momento en el que estaba. Si era un plazo de 15 días, pongamos el ejemplo, y habían transcurrido 7 días, cuando termine el estado de alarma comenzará el cómputo de los 7 días restantes. No se reinicia el plazo nuevamente, simplemente se reanuda. Esto ha sido objeto de aclaración también por una consulta de la Abogacía del Estado. En este punto, la propia norma, el Real Decreto, establece, no obstante, la posibilidad de que el órgano administrativo adopte medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias en la tramitación de un determinado procedimiento. Para ello es necesario que lo acuerde mediante resolución motivada y que sea notificada al interesado, que tal medida de continuación del procedimiento se haga con la finalidad de evitar perjuicios al interesado y que éste muestre su conformidad, y también está la posibilidad de que el propio interesado solicite la continuación de un determinado procedimiento alegando perjuicios de no ser así. Estas medidas de suspensión de plazos, dice la norma, no serán de aplicación a los procedimientos referidos a situaciones estrechamente vinculadas con el estado de alarma. Estas medidas suspensivas no serán de aplicación en estos casos y tampoco serán de aplicación en supuestos específicos como son los de afiliación, liquidación y de cotización a la Seguridad Social
o los relativos a los plazos en materia tributaria. Precisamente la materia propia de seguridad social entiendo que ha sido objeto de exposición y charla en la charla o en la ponencia de ayer, en tanto que la suspensión concreta de los plazos tributarios será objeto de explicación en la charla de mañana. ¿Qué preguntas nos podemos hacer en ese tiempo? ¿Podemos hacer alguna actuación en este tiempo ante los órganos de la administración pública? Hay que tener en cuenta que lo que dice el Real Decreto es que se suspenden los plazos de los procedimientos administrativos, pero no se paraliza la actividad administrativa. Hemos de entender que las administraciones públicas siguen funcionando y que la actividad administrativa no se ha paralizado. Por eso entendemos que podemos presentar cualquier escrito que consideramos conveniente, oportuno, con total normalidad ante las administraciones públicas. Todas ellas, prácticamente todas ellas disponen de la presentación telemática, ya la presentación física quedó descartada y no precisamente por el estado de alarma, y podemos presentar este tipo de escritos con total normalidad. No tiene carácter preceptivo, porque es verdad que los procedimientos están suspendidos, pero nada nos impide para presentar escritos ante la administración pública. ¿Podemos solicitar que se inicie un procedimiento administrativo? Nosotros entendemos que sí. Se podrán presentar solicitudes en este periodo de suspensión de vigencia del estado de alarma ante la administración pública, si bien en este caso no tendremos la garantía de que sean tramitados por la administración. Para ello tendríamos que solicitarlo, tendríamos que alegar, como dijimos antes, la necesidad o perjuicio que nos ocasionaría la suspensión de la tramitación del procedimiento de que se trate, pero en todo caso quedará a la decisión del órgano administrativo reanudar o facilitar la tramitación de este procedimiento. Una particularidad, los procedimientos iniciados de oficio. Los procedimientos iniciados de oficio por parte de la Administración normalmente son procedimientos desfavorables para el interesado, ya sea aquellos que suponen la revisión de oficio de un acto favorable, puede ser procedimientos sancionadores, procedimientos disciplinarios, procedimientos de declaración de ruina. En estos procedimientos que son especialmente gravosos para el ciudadano, no podemos esperar que la Administración los esté tramitando en este periodo suspensivo de vigencia del estado de alarma. Si nos llegara algún tipo de notificación o de resolución en este periodo por parte de la Administración, este tipo de procedimiento de carácter desfavorable, está más que justificado y razonado oponer la medida suspensiva prevista en el Real Decreto de estado de alarma, porque estos procedimientos no son de aquellos que están excepcionados de la medida general suspensiva de los plazos. ¿Nos podrán notificar alguna resolución? Las administraciones públicas nos pueden notificar alguna resolución, algún acto administrativo durante el periodo de vigencia del estado de alarma. En principio podría ser, no parece que sea lo normal. Queremos decir que la medida suspensiva es una medida que parece que se prevé en beneficio del ciudadano, en beneficio del interesado, y es una obligación para la Administración. No sería razonable que la Administración en este periodo de tiempo nos notificara, dejo a salvo las peculiaridades de la Administración tributaria, que como digo serán objeto de exposición en el día de mañana. En el resto de los procedimientos administrativos, de licencia urbanística, sancionadores de cualquier naturaleza, no parece razonable que se nos dicte en este periodo de tiempo una resolución por parte de las administraciones. No obstante, de ocurrir, siempre podremos considerar que esa notificación se practicó en un día inhábil, tirando de esta disposición suspensiva de plazos administrativos, de modo que solamente le vamos a reconocer efecto una vez finalizado el estado de alarma. En materia de contratación pública, también introduce importante regulación estas medidas derivadas del COVID-19. Ya dijimos con anterioridad que el Real Decreto Ley 7/2020, antes de la declaración del estado de alarma, ya contuvo esa primera previsión para facilitar la tramitación de emergencia de todos los contratos dirigidos a satisfacer necesidades directamente relacionadas con el COVID-19. Ya sabemos que la tramitación de emergencia es un procedimiento excepcional previsto en la legislación de contratos del sector público y que precisamente facilita la suscripción de este tipo de contratos sin procedimiento previo alguno, incluso sin consignación presupuestaria, que se podrá dotar presupuestariamente la cantidad económica a posteriori, y precisamente para atender necesidades como la que nos ocupa, y en ese sentido no existe ninguna duda de que la crisis sanitaria encaja perfectamente en la emergencia regulada en la Legislación General de Contratos de la Administración Pública. Ha sido el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas extraordinarias frente al impacto económico y social del COVID-19 el que ha establecido unas medidas con más claridad en relación con los contratos administrativos que estuvieran vigentes en este momento. Con mayor claridad, quisiera hacer una reflexión previa
que es común no solamente a las medidas de contratación pública, sino a todo este sinfín y cascada continua de medidas que se van adoptando y publicando en el boletín oficial, es en cierto modo la incertidumbre jurídica que genera la redacción y la aprobación de estas medidas y que nos lleva a los operadores jurídicos, a los intérpretes, a hacer en ocasiones auténticas filigranas para poder entender o dar una interpretación finalista y razonable a las medidas que están siendo adoptadas. Podemos entender, y todo se tiene que entender en el contexto, es una situación nueva, novedosa, crítica, y que las normas pues se elaboran diariamente. No ha habido días en que en el Boletín Oficial del Estado se publican por la mañana y también por la tarde, ese mismo día se publican normas que se están elaborando sin la tramitación de los procedimientos, sin el control, sin el rigor jurídico propio en la elaboración de los procedimientos de carácter normativo, y eso nos obliga a los operadores jurídicos, como digo, en ocasiones a interpretar las normas y hacer un esfuerzo para intentar comprender lo que realmente nos quieren trasladar. Eso también explica las correcciones de errores continuos que se publican en el boletín o los criterios interpretativos que también son adoptados por los distintos ministros del ramo. Pues bien, lo que queremos decir con estas medidas de contratación administrativa, la finalidad que persigue en este caso el Real Decreto Ley 8/2020 es impedir la resolución de los contratos públicos que estuvieran ahora mismo en vigor por todas las entidades del sector público en su conjunto, ya sea el Estado, las comunidades autónomas o las administraciones locales. Se quiere facilitar la suspensión de los contratos administrativos, evitando la resolución de los mismos. En ese sentido, se distinguen en el artículo 34 distintos supuestos. El primero de ellos son los contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva, que estuvieran en vigor y en ejecución al tiempo de la adopción de estas medidas, y que sean de imposible ejecución a día de hoy, consecuencia del COVID-19 o consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado. En este punto, este tipo de contratos de servicios y de suministro de prestación sucesiva se plantea una contradicción en la norma, porque de entrada viene a decir que quedan automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide la prestación de este servicio, y que esta suspensión se mantendrá hasta que cesen las circunstancias que impidan la ejecución de la prestación y el órgano de contratación así lo notifica al contratista. Es necesario que el órgano de contratación le notifique al contratista el fin de la suspensión. Sin embargo, con la dicción y a medida que avanzamos en la dicción literal de este artículo 34.1, que es el que se refiere a este supuesto, parece que hace referencia a que esta medida suspensiva no es tan automática y que la tiene que solicitar el contratista ante el órgano de contratación, y debiendo el órgano de contratación resolverla en el plazo de 5 días, y de no hacerlo, estaríamos ante un silencio, ante un efecto desestimatorio, un silencio negativo. Y esto lo ha aclarado en una consulta también la Abogacía del Estado y ha sostenido que no se produce, ha defendido que no se produce esta suspensión automática de este tipo de contrato, sino que en todo caso el contratista debe solicitarlo ante el órgano de contratación, que deberá resolver en el plazo de 5 días. La norma prevé que en estos casos la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos durante la suspensión, con lo cual se trata de una previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía. Evidentemente estaremos ante una solicitud de reclamación de daños y perjuicios que tendrá lugar una vez finalice el estado de alarma y consecuentemente la suspensión del contrato administrativo, porque solo en ese momento el contratista podrá cuantificar cuáles son sus daños y perjuicios. Ahí tienen la relación de los conceptos que son susceptibles de ser indemnizados, los gastos salariales, los gastos por mantenimiento en este periodo de tiempo de la garantía definitiva, los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, y los correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato. Este régimen supone que no se aplica el régimen de suspensión de los contratos común establecido en la legislación de contratación pública. También prevé el supuesto de que al vencimiento del contrato actualmente en vigor no se hubiera formalizado un nuevo contrato. En este caso se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo por un periodo máximo de 9 meses, sin modificar las restantes condiciones, siempre que el anuncio del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses respecto a la fecha de finalización del contrato originario. Y hemos de tener en cuenta que, como digo, la voluntad del legislador en este caso es que esta suspensión en ningún caso supondrá una causa de resolución del contrato de que se trate.
no serán de aplicación estas medidas, con lo cual no se suspenderán en estos supuestos que ustedes ven ahí en la presentación, como son los contratos de servicios, suministros sanitarios, farmacéuticos, vinculados directamente con la crisis del COVID-19, los contratos de servicio de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos, los contratos de servicio, suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte, ni tampoco por aquellos entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué pasa con los contratos públicos de servicios y suministros distintos a los anteriores y que por tanto pueden ser ejecutados o pueden mantener su ejecución incluso consecuencia del COVID-19 y de las medidas adoptadas? En este caso se prevé que si el contratista incurre en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en su contrato originario, consecuencia también o afectado por estas medidas derivadas del COVID-19, y siempre que ofrezca el cumplimiento de sus compromisos, pues el órgano de contratación le podrá ampliar la duración de su contrato, al menos durante el tiempo perdido con motivo de la situación creada por el COVID-19, a no ser que el contratista pidiese otro menor. También aquí el contratista tendrá derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido hasta un límite máximo del 10% del precio inicial del contrato. Es necesario que se solicite y que se acredite fehacientemente, como en todos los supuestos de reclamación de daños y perjuicios, la realidad, la efectividad y la cuantía. Existen los contratos públicos, tampoco en estos supuestos, quiero decir, será de aplicación estas medidas, en los casos antes coincidentes con los antes mencionados. En los contratos públicos de obra, que no pierdan su finalidad en sí mismo, pero que sean de imposible ejecución como consecuencia del COVID-19 y de las medidas adoptadas en su desarrollo. En este caso de los contratos públicos de obra, nuevamente el contratista podrá solicitar al órgano de contratación la suspensión de su contrato desde que se produjera la situación de hecho que impide la prestación. En este caso, el órgano de contratación, igual que en el anterior, deberá responder a su solicitud de suspensión en el plazo de 5 días y si no lo hiciera, el efecto será desestimatorio. También se excepciona aquí el régimen general de suspensión de los contratos de obra establecido en la legislación contractual del sector público. En estos casos, se ha planteado también la consulta, en estos casos de que solicite la suspensión del contrato y la administración pública no resuelva en estos 5 días, si este contratista necesita para solventar y sobrellevar estas medidas suspensivas de ejecución del contrato la tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo. En el caso de que en este plazo de 5 días no se dé respuesta por el órgano de contratación. Nosotros, cuando se nos ha planteado esta consulta, en el despacho siempre decimos que se acredite en la tramitación de este expediente de regulación temporal de empleo la solicitud formal de suspensión del contrato ante el órgano de contratación correspondiente. También aquí, en los contratos públicos de obra que sean suspendidos, se prevén conceptos indemnizables, ahí los tienen, los gastos salariales, por mantenimiento de la garantía definitiva, los de alquiler de costes, mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, o los correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato. Y por lo que se refiere a los contratos públicos de concesión de obra, o de concesión de servicio, en este caso el Real Decreto Ley ha querido mantener el equilibrio económico del contrato, reconoce que en este tipo de contratos públicos de concesión de obra, de concesión de servicio, evidentemente el concesionario va a haber mermado sus ingresos y le reconoce el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, con 2 medidas básicas: la ampliación de la duración inicial de su concesión hasta un máximo del 15% y también incluso modificando las cláusulas de contenido económico. Estas medidas compensatorias, ampliación del plazo y modificar las cláusulas de contenido económico, vienen a compensar la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados incluso en los gastos salariales, salvo excepciones que el concesionario en este caso deberá de acreditar fehacientemente ante el órgano de contratación. Antes de hacer referencia al sector turístico, quiero decir, para terminar con estas relaciones con la contratación pública, que la casuística, el caso a caso merece un análisis detenido de cada uno de los supuestos en los que se encuentran los contratistas actuales con las administraciones públicas y desde luego el consejo es ir
pertrechando, ir determinando cuáles son los perjuicios que se está ocasionando día a día, pero que solo será hasta la finalización del estado de alarma cuando los podamos determinar con absoluta certeza y cuantificar. Y en ese momento, ocurrido este hecho, no demorar en exceso la solicitud de la indemnización debida ante el órgano de contratación. Yo no quería dejar de terminar esta charla haciendo una específica referencia al sector turístico tan importante en nuestra comunidad autónoma y tan delicado en la situación en la que nos encontramos. El Real Decreto del Estado de Alarma, el 463/2020 que venimos analizando, no contempló ninguna medida específica en relación con nuestros establecimientos turísticos alojativos. Sí teníamos las medidas de limitaciones a la libre circulación de las personas, que solamente podrían circular en los supuestos contemplados en aquel artículo, el artículo 7, que todos conocemos, y sin adoptar una medida que diera seguridad y certeza al sector turístico y sobre todo al tiempo de poder justificar y fundamentar adecuadamente un expediente de regulación temporal de empleo. Esta medida fue demandada por las comunidades autónomas, me consta, en concreto por la Comunidad Autónoma de Canarias, tan implicada en el sector turístico, y no sin cierto retraso, pero finalmente se aprobó por el Ministerio de Sanidad la orden que ustedes ven ahí en la presentación, el 19 de marzo del 2020, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. Esta orden decreta la suspensión de apertura al público de hoteles, alojamientos similares, establecimientos turísticos y otro tipo de alojamientos semejantes, específicamente alude a camping, aparcamientos de caravana y otros similares, y decreta la suspensión de apertura al público de todo este tipo de establecimientos turísticos. Prevé una excepción en aquellos establecimientos turísticos que contaran con clientes de larga duración o de temporada, que tuvieran hospedados clientes de larga estancia o de temporada, en cuyo caso se les permitía mantener este establecimiento turístico abierto al público exclusivamente para estos usuarios, sin incorporar nuevos clientes, y siempre que en estos establecimientos las unidades alojativas dispusieran de las infraestructuras precisas para mantener las necesidades básicas y los servicios esenciales de estos clientes. En todo caso, tanto en unos como en otros, los abocados al cierre, como aquellos que excepcionalmente pudieran mantenerse abiertos, se reconocía la posibilidad de mantener funciones de vigilancia, seguridad y mantenimiento de estos establecimientos, y se establecía una medida de cierre de nuestros establecimientos turísticos a medida que fueran desalojándose, quedándose sin clientes, y en todo caso en el plazo máximo de 7 días naturales, que terminaría precisamente el día de hoy, el 26 de marzo, culminaría el plazo para que todos nuestros establecimientos turísticos, sin excepción, echaran el cierre. Esta medida dejó sin respuesta numerosas cuestiones y numerosas situaciones y casuísticas. Por ejemplo, aquellos clientes que, pese a intentarlo, no han podido regresar a sus países o lugares de origen en ese plazo perentorio de 7 días y que todavía, a día de hoy, no hayan podido regresar a sus lugares de origen. Tampoco no parecía razonable que por existir un usuario de larga estancia de larga estancia o de temporada, que es la dicción utilizada por la orden ministerial, pues parece que se tenga que mantener abierto todo un complejo turístico, porque se puede dar esta circunstancia de mantener abierto un complejo turístico por la existencia de un usuario que tuviera contratado una modalidad de hospedaje de larga estancia. ¿Cómo hacer compatible el desalojo de los establecimientos turísticos con las limitaciones a la libre circulación de las personas? ¿Y en qué podría afectar la imagen turística de Canarias? ¿Cuáles eran las responsabilidades del sector turístico llegado el día de hoy, de los hoteles y responsables de establecimientos turísticos llegado el día de hoy, que tienen, por un lado, la obligación de cerrar sus establecimientos turísticos y, por otro, tienen la responsabilidad, en principio, de no permitir que puedan haber usuarios en la calle, simplemente que puedan estar circulando en contra de las medidas de limitación establecidas en el mismo Real Decreto. Hubo una instrucción de 23 de marzo del 2020 donde se viene a habilitar el uso de los establecimientos turísticos alojativos con carácter sanitario, pero seguían sin darnos respuesta a las preguntas antes planteadas.
Parece que hoy, precisamente, y esto ya es una novedad, en el día de hoy se ha publicado la Orden 277-2020, de 23 de marzo, por el que se declaran de servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. Pues bien, esta norma viene a declarar de servicio esencial los alojamientos turísticos para la prestación del servicio de alojamiento a determinados trabajadores y trabajadores, a miembros y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un listado de colectivos que se contemplan en la propia orden. Esto se permite, por tanto, la apertura de ciertos alojamientos turísticos para mantener el alojamiento temporal de esta serie de este colectivo de trabajadores. Estos alojamientos turísticos se relacionan en el anexo y van por comunidades autónomas donde se relacionan los concretos complejos turísticos cuya, en principio, se permite la apertura para alojar a este tipo de trabajadores. Hay supuestos excepcionales, también se permite el alojamiento en estos mismos establecimientos turísticos que se incluyen en el anexo para atender a personas que necesitan ser hospedadas para atender a su vez a mayores, a menores, a dependientes, a personas con discapacidad especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria. Y también se establece una excepción para permitir el alojamiento de personas que por causa de fuerza mayor y situación de necesidad requieran alojamiento puntual con urgencia. Quizás aquí podemos encajar a estos usuarios turísticos, a estos turistas que todavía a día de hoy no han podido regresar a sus lugares de origen, pues por falta de conexiones aéreas o por cualquier otra circunstancia. Hemos de tener en cuenta que en estos alojamientos turísticos y solo para estas situaciones excepcionales y para estos colectivos se permita que también puedan prestar servicios de restauración y otros necesarios para la correcta prestación del alojamiento solo a estos usuarios. También se permite el acceso a estos establecimientos turísticos a transportistas profesionales de mercancías. Decíamos que hay unos anexos. En ese sentido, y no deja de ser curioso, el anexo, por lo que se refiere a Canarias, ahí lo tiene, contempla para la Isla del Hierro un establecimiento, en Valverde, para Fuerteventura 3, situados en Antigua y Puerto del Rosario, Lanzarote 2, en Costa de Teguise, en La Gomera se prevé un establecimiento, en Hermigua, en Gran Canaria se prevén 2, en Las Palmas y otro situado en Tauro, en Mogán, y en Tenerife 5, en Arona, uno en Arona, 3 en Costa de Eje y uno en Santa Cruz. Resulta extraño que no aparezca La Palma, no aparece dentro de los establecimientos turísticos en el anexo que aprueba el Ministerio, que pueda tener un establecimiento turístico susceptible de albergar a estos colectivos a lo que se refiere a la propia orden, pero no obstante el artículo 3 también permite la prestación del servicio por otros alojamientos turísticos distintos a los incluidos en el anexo y para los supuestos previstos en los apartados anteriores, con lo cual no se explica mucho o nos genera una cierta confusión la relación de establecimientos en el anexo frente a esta posibilidad abierta en el artículo 3 que permitiría en principio a cualquier establecimiento turístico abrir siempre para alojar a este tipo de colectivos. ¿Cómo se han seleccionado? En esta diapositiva no he incluido los concretos establecimientos turísticos, pero sí aparecen relacionados y se hacen públicos en la orden. ¿Cómo ha sido el proceso selectivo de este tipo de establecimientos turísticos? Lo desconocemos, incluso hemos podido averiguar durante la mañana que algunos de ellos pues ni siquiera han recibido ningún contacto por parte de las autoridades para ser merecedores de, digamos, de esta selección y de ser incluidos en este anexo. No se establece claridad sobre quién costea los gastos de estos clientes. Entendemos que en principio deberán ser costeados por los propios clientes usuarios de los hoteles, pero la norma no establece ninguna salvedad y quizás no atiende específicamente esta orden o quizás no responde con claridad a las singularidades propias del sector turístico en concreto, ¿no? Pero bueno, al menos se ha permitido esa apertura provisional de este tipo de establecimientos. Tampoco se establecen normas sobre realojo, en la posibilidad de que todos los establecimientos turísticos puedan realojar en estos establecimientos turísticos los usuarios que les sigan quedando en sus hoteles o en sus apartamentos y para poderlos reubicar en este caso. Pudiera haber una contradicción con la limitación a libre circulación de personas, no obstante el artículo 7 también establece, del Real Decreto, establece un cajón desastre para permitir
la libre circulación de personas en otras actividades de análoga naturaleza, que quizás entendemos nosotros que podría justificar ese desplazamiento de turistas de un establecimiento a otro para ser realojados temporalmente. En fin, son una serie de rutas que todavía plantea la normativa dictada por el Ministerio y que nos conduce a realizar interpretaciones lo más razonables y dentro del sentido común. Y finalmente, yo no me quiero detener para poder permitir mayor campo para las preguntas que nos puedan surgir por parte de nuestros oyentes, que también existen otras medidas de interés en nuestras relaciones con las administraciones públicas, como son los documentos o los títulos habilitantes. Anteriormente hemos hecho referencia a la suspensión de los plazos de caducidad. Podemos tener licencias o determinados títulos que tienen un plazo de duración determinado y que caducan. Pues entiéndase un permiso de conducir o el DNI o licencias de actividad a lo mejor de carácter provisional sujetas a un determinado plazo. Con la medida general establecida en el Real Decreto no sería necesario establecer medidas específicas. Esos plazos de caducidad se han suspendido durante el periodo de vigencia del estado de alarma y se reanudarán en el momento en que termine la vigencia del estado de alarma. No obstante, si se han ido publicando normas específicas, como es en relación con el Documento Nacional de Identidad y el certificado de firma electrónico, que se ha prorrogado específicamente por una orden del Ministerio y su validez, aunque caduquen en este periodo de vigencia durante un año, hasta el 13 de marzo del 2021. También se han adoptado medidas específicas de tarjetas de cualificación de transportistas, medidas específicas en materia de la inspección técnico de vehículos. Esa referencia que menciona aquí en esta diapositiva al final, de licencias de actividad y otras, se refieren, como digo, a este tipo de licencias que tenían una caducidad o una fecha de validez hasta un determinado momento, que se someterán al régimen general de suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad, de modo que este periodo de tiempo de vigencia del estado de alarma no podrá perjudicarle. Tan pronto como finalice el periodo de alarma, se reanudará el periodo donde hubiera, en el momento en que se encontraba al tiempo del vencimiento. Hasta aquí es la charla y las exposiciones la exposición de los aspectos más relevantes en materia administrativa y Francisco, si lo consideras oportuno, abrimos seguramente el turno de preguntas porque seguramente habrá muchas de ellas que nos puedan formular los oyentes. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Rosa. De todas maneras he estado viendo las preguntas según van entrando en el sistema y bueno, veo que muchas ya las has ido respondiendo a lo largo de tu intervención. No obstante, haré algunas porque tiene algún tipo de matiz de aclaración, ¿no? Por ejemplo, nos llega una pregunta sobre las viviendas vacacionales, que lo comentabas con esta regulación del sector turístico. En cuanto disponen de las infraestructuras precisas para dar satisfacción a las necesidades básicas, ¿pueden permanecer en funcionamiento también dentro de esos colectivos que comentabas o se refieren solo a los establecimientos hoteleros? Vale, la orden del Ministerio se refiere sin excepción se refiere a los establecimientos turísticos alojativos. Tenemos que tener en cuenta que es una orden dictada por el Ministerio de Sanidad y en concreto en el ámbito turístico las competencias turísticas son competencias autonómicas, exclusivas además, con lo cual las modalidades de alojamiento turístico son propias de cada comunidad autónoma, en concreto la vivienda vacacional. En nuestro derecho, en el ordenamiento jurídico autonómico, la vivienda vacacional tiene la categoría de ser una modalidad de establecimiento turístico extrahotelero, con lo cual entraría dentro del ámbito de aplicación de la medida suspensiva de apertura a establecimientos de alojamiento turístico contemplados en la norma. Es verdad que cuentan en principio al ser viviendas, tienen la condición de tales y cuentan con las infraestructuras precisas, pero no podrían permanecer abiertas salvo en estos supuestos de que el huésped de esa vivienda vacacional sea un huésped de larga duración o un huésped de temporada, en cuyo caso entraría dentro de la excepción permitida por la orden del Ministerio, pero no por las condiciones propias de la vivienda vacacional, del establecimiento turístico. En ese sentido, se ajusta y se somete al régimen general suspensivo de apertura establecido con carácter general en la orden del 19 de marzo del 20. Muy bien, hay otra pregunta sobre las medidas adoptadas. ¿Me permiten solicitar una subvención cuya convocatoria
se encontraba en curso sin que conste que se haya suspendido? Una convocatoria, los procedimientos de concurrencia competitiva, como son los de subvención o los procedimientos selectivos de personal, debemos entenderlos suspendidos también por la disposición general del Real Decreto del estado de alarma. La pregunta en concreto era si puedo solicitar o si puedo presentar una solicitud. Decíamos que en principio la actividad administrativa no se ha paralizado. Presentar solicitudes, podemos presentar solicitudes ante las administraciones públicas, pero sí debemos entender que ese procedimiento de concurrencia competitiva ahora mismo está suspendido mientras dure el estado de alarma, aun cuando no haya habido una resolución expresa de suspensión de la convocatoria. Sí, hay otra pregunta que va, vamos, yo creo que está respondida también ya en tu intervención y en esto que acabas de decir. Si es posible solicitar una licencia urbanística en este periodo y en caso afirmativo, si tiene derecho a que se resuelva en este periodo, o sea que redundar un poco en lo que ya has comentado de los plazos, ¿no? Sí, decíamos efectivamente, la suspensión de los plazos administrativos no implica la parálisis de la actividad administrativa. Y el interesado, la paralización de los plazos se establece en beneficio del interesado. O sea, la continuidad de la tramitación no puede perjudicar. Evidentemente, el interesado puede dirigirse a la administración pública y solicitar, cómo no, una licencia urbanística. Eso sí, lo que no tenemos es la garantía de que la administración lo vaya a tramitar. Lo correspondiente, digamos, lo que se espera y lo deseable sería que el órgano administrativo nos respondiera haciendo referencia a la suspensión del plazo. Y si tuviéramos efectivamente un interés manifiesto en que esta solicitud no sea resuelta y alegásemos que de no ser así nos ocasiona algún perjuicio, podríamos también invocar la previsión que contempla el Real Decreto para solicitar del órgano administrativo que dicte algún acto de ordenación, instrucción o de agilidad de este procedimiento. Pero lo que no tenemos, digamos, el ciudadano, es el derecho a obtener una resolución de los procedimientos que podamos iniciar durante este periodo de tiempo. Bien, hay una pregunta también que la has comentado en el caso del sector turístico, en el caso de un hotel que aún tiene algún cliente que no ha podido regresar a su país en el plazo de los 7 días concedido por el Ministerio. Nos pregunta, ¿puede mantener abierto el establecimiento hasta la salida definitiva de esos clientes? En caso contrario, ¿qué alternativas de actuación al cierre puedo tener? Ya tú lo explicabas, pero en este caso se ha hablado también de reagrupamiento de clientes en un establecimiento concreto. No sé si por ahí también es una solución alternativa a que a lo mejor un establecimiento hotelero tenga solo dos o tres clientes y se haya contemplado el tema del reagrupamiento en esos hoteles que permiten apertura, ¿no? Es que precisamente planteas una cuestión de extrema importancia en nuestro ámbito, en Canarias. Efectivamente, la norma, ni siquiera la publicada hoy, que permite excepcionalmente ese mantenimiento de los hoteles para alojar a este tipo de clientes, que podemos entender que se encuentra en situación de fuerza mayor y que temporalmente necesitan la satisfacción de su necesidad de vivienda, de tener un lugar donde residir temporalmente, la norma no contempla este supuesto. La norma es dictada sin tener en cuenta que la singularidad que puede ocurrir en que un solo establecimiento turístico que tenga 1, 2, 3 usuarios, ya sean de larga estancia o duración, o que no hayan podido regresar en este periodo de tiempo a su lugar de origen, tenga que mantenerse abierto precisamente para dar este hospedaje y este alojamiento temporal al cliente. Es importante y me consta que las autoridades turísticas en Canarias solicitaban expresamente que se contemplara la posibilidad de reagrupar y de realojar a todos estos turistas que se encontraran en esta situación excepcional y que no hayan podido regresar en este periodo de tiempo a sus lugares de origen, en unos establecimientos turísticos ad hoc, donde, no sé, quizás la solución más razonable era haber pues contactado con las organizaciones empresariales representativas del sector, a fin de chequear o de pulsar a sus asociados y ofrecer algún establecimiento voluntariamente dispuesto a acoger, reagrupar a todos estos usuarios o todos estos clientes dispersos en los distintos complejos. Esta medida no está prevista en esta orden, no está prevista ni en la orden inicial ni tampoco en la orden que se ha publicado hoy.
¿Qué campo de actuación disponen las autoridades turísticas autonómicas? La propia orden da un campo de actuación a la autoridad turística, siempre que respete las medidas generales dictadas por el Ministerio. Yo creo que, bueno, que quizás la Administración Turística Autonómica está un poco encorsetada, dado el estado de alarma y dado, como decíamos antes, la preeminencia y, en la gestión de esta situación por parte del Gobierno de la Nación, pero evidentemente sí deberían de procurarse medidas de esta naturaleza, como es favorecer el reagrupamiento en determinados hoteles. No obstante, y a pesar de este listado y este anexo sorprendente, que no sabemos a día de hoy al menos el origen de la selección de estos establecimientos respecto de otros, también es verdad que la norma publicada en el día de hoy permite que cualquier otro establecimiento turístico pueda dar satisfacción a estas necesidades, con lo cual, en principio, nada impediría, a mi juicio, nada impediría realojar a los usuarios en un establecimiento turístico, evitando que todos los titulares, de que todos los responsables de establecimientos turísticos tengan que mantenerlo abierto, tan solo para garantizar a estas personas al menos la libre circulación de personas que le permite el propio Real Decreto, como es desplazarse a un supermercado o a una farmacia, y que puedan reagruparse en un establecimiento. Yo creo que sería una solución favorable y que sería bien acogida por el sector turístico. No, me atrevo a decir que no sería incompatible ni estaríamos vulnerando ninguna de las medidas adoptadas por el Ministerio, pero desde luego sería lo más razonable. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, si en un futuro se me inicia un procedimiento sancionador en materia urbanística o turística, etcétera, ¿computa este periodo de vigencia del estado de alarma en beneficio del plazo de prescripción de la infracción? Pues no, efectivamente. Se suspenden los plazos de caducidad y de prescripción en lo que nos es favorable, pero también en lo que nos perjudica. Durante este periodo de tiempo todos sabemos que las infracciones y las sanciones están sujetas a plazos de prescripción. Sin embargo, este periodo de tiempo no va a computar en nuestro beneficio. Es decir, si tenemos una infracción, un procedimiento sancionador que se nos puede iniciar por una infracción con un plazo de prescripción de 1 año, y podríamos siempre, pues los expertos jurídicos jugamos con los plazos de prescripción de la infracción o de la sanción para evitar su imposición a nuestros clientes. Este periodo de tiempo durante de vigencia del estado de alarma no lo podremos computar en beneficio de ese plazo de prescripción. O sea que no nos perjudica, pero tampoco nos puede beneficiar. Otra pregunta, ¿cabe esperar que me notifiquen alguna resolución administrativa en este periodo de tiempo de vigencia del estado de alarma? Ya creo que la has ido respondiendo. Sí, yo creo que hice referencia a ello. En principio no sería razonable. No parece que durante este estado de suspensión de plazos administrativos la Administración dicte resoluciones y no nos notifique. No parece razonable. Es una medida que a mi juicio se establece en beneficio del interesado, pero es una obligación para la Administración. Ahora, de ser así, yo creo que lo más razonable es interpretar que esa resolución se ha notificado en un día inhábil. Si se ha notificado durante el periodo de vigencia del estado de alarma, en un día inhábil, y solo el primer día siguiente a la terminación del periodo de vigencia del estado de alarma es cuando podríamos darnos por notificados. Yo creo que esa sería una interpretación de lo más razonable y coherente con la finalidad perseguida por el propio Estado, declaración del estado de alarma. Otra pregunta que nos hacen es, ¿se suspenden o aplazan los plazos de entrega de, por ejemplo, las justificaciones económicas de subvenciones? ¿Se pueden alterar o modificar el plazo de ejecución de proyectos con subvención de la Administración Pública cuya parte de ejecución se realiza durante el estado de alarma? A ver, la primera parte de la pregunta hace referencia a, en un régimen de concurrencia competitiva, una subvención, si se puede suspender, me decías, la presentación de la documentación justificativa de la subvención. Entiendo que sí. Entiendo que sí. O sea, yo creo que el plazo administrativo, ya le digo que la suspensión está a favor y en beneficio del tercero. Evidentemente, si teníamos un plazo, el decreto de alarma comienza el 14 de marzo y estábamos concurriendo en una subvención que nos daba un plazo para justificar la realización de la actividad subvencionada, pongamos el día 20 de marzo.
Evidentemente, este plazo no computa, empezamos desde el 14 de marzo, terminará cuando termine la vigencia del estado de alarma, que ahora mismo no lo sabemos, tenemos una señalada para el 28 de marzo, pero probablemente se extienda hasta el 12 de abril, como mínimo, y a partir, cuando llegue ese plazo de vigencia, entonces reanudaremos el plazo que teníamos y que ya había transcurrido para justificar esa subvención. Y nos tenemos que beneficiar de ese plazo añadido. Tendremos que sumar todos los días naturales en los que ha estado suspendido el plazo durante la vigencia del estado de alarma. No estamos obligados en este instante a cumplir con ese plazo de presentación de documentación justificativa en una subvención. Y luego me hacías otra pregunta en relación a la ejecución de contratos administrativos. Francisco, la segunda parte de la pregunta. Sí. Bueno, si se pueden alterar, perdón, a ver, modificar el plazo de ejecución del proyecto de administración pública. Se puede alterar o modificar el plazo de ejecución de proyectos con subvención de la administración pública cuya parte de la ejecución se realiza durante el estado de alarma. Se trataría en este caso de la ejecución de actividad subvencionada. Sí. Por lo que veo. Vamos a ver, en este caso la norma no establece una previsión concreta en este caso. Habría que valorar y ver la casuística. La actividad subvencionada está directamente afectada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas por la Administración en relación con esta crisis sanitaria. O sea, no puedo desarrollar la actividad subvencionada porque me lo impide el COVID-19 o las medidas adoptadas. En ese caso estaríamos ante una situación determinada, donde sí se podría justificar la paralización del desarrollo de esa actividad. En otro caso, en el caso de que esa actividad o ese proyecto subvencionado tenga, digamos, vida propia y se pueda llevar a cabo perfectamente o se pueda ejecutar con independencia del COVID-19 y de las medidas adoptadas, yo creo que habría que desarrollar esa actividad y ese proyecto con absoluta normalidad, salvo que efectivamente nos viéramos afectados directamente por estas medidas. Al tiempo de justificar, pues no estamos obligados a justificar y a cumplir con los plazos de la correspondiente convocatoria o subvención de que se trate, porque entraría dentro del régimen general de subvención del Real Decreto, pero el desarrollo del proyecto, de la actividad, si no se ve directamente afectado por estas medidas, yo aconsejaría desarrollarlo con normalidad. Es verdad que una vez que termine el estado de alarma, se va a dar una serie de casuísticas tremenda que ahora mismo desconocemos y no somos capaces ni de sospechar, pero podemos intuir que va a haber muchísima casuística, que va a haber muchísimas reclamaciones, muchísimas solicitudes que vamos a plantear ante las administraciones públicas, y también las propias administraciones públicas deberán ir perfilando sus criterios de respuesta ante la avalancha de solicitudes y de dudas que le planteen los administrados. Mi consejo siempre es prudente. Si puedo desarrollar la actividad subvencionada porque no me afectan las medidas del COVID-19, la voy a desarrollar, la tengo que seguir desarrollando, porque llegará un momento en que la administración me va a preguntar por mi justificación de la actividad subvencionada y tendré que explicar qué he hecho durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Ahora, plazos previstos en la convocatoria que se encajen dentro de la vigencia del estado de alarma, entiendo que están suspendidos. Bueno, se nos acaba ya el tiempo. No sé, una última pregunta que podemos plantearte, Rosa. A ver, me dicen por aquí. Perdona. Perdona que haga... Dice, el lunes 23 de marzo era el último día para presentar oferta para una licitación pública del Gobierno de Canarias. El plazo se suspende hasta fin de estado de alarma. Creo que ya lo has ido respondiendo también. Sí, pero vamos, para dar seguridad, efectivamente, se suspenden los procedimientos de concurrencia, como son los procedimientos de contratación, se suspenden. Hombre, por seguridad jurídica, las administraciones deberían, en el perfil del contratante, y por dar seguridad jurídica a los licitadores y a los interesados en esos procedimientos de contratación, pues hacer pública una nota de suspensión. Eso es verdad, porque, bueno, la seguridad jurídica te la facilita esa notificación clara
de que queda suspendido el plazo, ¿no? Me hablas de un plazo del 23 de marzo que entra de lleno en la vigencia del estado de alarma para presentar una oferta. Hemos de tener en cuenta que se paraliza. Si teníamos un plazo de 10 días, pongamos el caso, el día 14 de marzo y habían transcurrido pues a lo mejor 2 días para la presentación de la oferta, el 14 de marzo ese plazo se ha suspendido. El 14 de marzo ese plazo es suspendido. Cuando termine la vigencia del estado de alarma, si habían transcurrido 2 días, los 8 días restantes comenzarán a computarse una vez terminado la vigencia del estado de alarma. Pero evidentemente ahora, en este periodo de tiempo, ese plazo también está suspendido. Sin perjuicio, insisto, de lo recomendable de que las administraciones públicas hicieran en el perfil del contratante una específica mención a la suspensión por mandato directo del Real Decreto. Pero bueno, en cualquier caso tenemos la norma y la norma nos obliga y es de obligada observancia no solamente para el interesado, sino también y sobre todo para la administración pública. Pues muchas gracias, Rosa, por contestar estas preguntas, por aclararnos todos estos procedimientos que en estos momentos, la verdad que es una labor difícil de tener claro todas estas novedades y cambios que se están dando de una manera vertiginosa, ¿no? Es como si se estuviera reinventando el mundo. Pues muchísimas gracias por este apoyo, a todo el equipo de Montero Aramburu por esta colaboración y bueno, que mañana ya continuemos con la parte tributaria también y mercantil. Y ayer vimos toda la parte laboral, con lo cual nos queda una panorámica interesante con los vídeos de todas estas intervenciones también disponibles en YouTube a partir de forma inmediata, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco, gracias otra vez a la Fundación, gracias a todos los asistentes que veo yo aquí, me chulea, me chivata el control, el cuadro de diálogo, que hay más de 200 asistentes. Gracias a todos por la atención. Estamos a disposición en el despacho de Montero Aramburu para alguna consulta puntual que alguno de ellos quisiera realizarnos. Y ánimo a todos para mantener esta situación crítica de la mejor manera posible. Un abrazo. Gracias.